y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, un sábado más, hoy sábado 11 de julio, un nuevo programa de Proyectos con Max Umaña. Yo soy Max Umaña, gestor y estructurador de proyectos. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. No es un proyecto en sí, aunque sí, pero sí es una herramienta valiosísima para generar proyectos muy importantes. Y estamos hablando de la nueva guía para el desarrollo de obras subterráneas en Costa Rica, y para eso tenemos aquí a un gran amigo y un gran profesional de la ingeniería civil. Es el ingeniero Marco Tapia, mi gran amigo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Max? Pues muy honrado de que me hayas invitado a este programa. Esperamos que sea de interés para todas las personas que nos escuchan. Muy bien, bueno, lo que deberíamos empezar es explicando un poco, Marco, de lo que se trata o qué es una obra subterránea, o qué consideramos obras subterráneas. Sí, por supuesto. Pues básicamente la obra subterránea es un espacio que existe en el subsuelo, o sea, por debajo de la superficie. Y al hablar de obra subterránea, es un espacio que ha sido construido para algún propósito, porque el ser humano desde los orígenes de su existencia ha habitado espacios subterráneos, ¿verdad? En las cuevas, en las cavernas, pero eran espacios construidos naturalmente. Pero en cambio, cuando hablamos de obras subterráneas, ya estamos hablando de obras de infraestructura, obras de edificaciones, que se han construido específicamente para aprovechar ese espacio. Muy bien. Y bueno, también, ¿qué importancia tienen las obras subterráneas en nuestras ciudades modernas, en la ciudad de San José, por ejemplo, hoy por hoy, o que estamos pensando en el futuro? Aunque yo también tengo mi versión de esto, pero prefiero preguntarte a vos. Claro, bueno, las obras subterráneas son prácticamente imprescindibles para cualquier país que pretenda desarrollarse económicamente. Y en específico hay una serie de condiciones que requieren el uso de ese espacio subterráneo para que en la superficie tengamos mejores posibilidades. Vamos a ver, nadie quiere una acequia con las aguas negras pasándole al frente de la casa. Correcto. Pero si las trasladamos por tuberías y túneles, como en Costa Rica efectivamente se hace, entonces eso que no está bien recibido en la superficie permite que en subterráneo lo podamos utilizar sin mayor problema. Y en nuestro caso en San José, que preguntas específicamente, pues tenemos una condición especial que todos los que vivimos en el área metropolitana lo sufrimos, ¿verdad? Todos los días, que son las presas. Porque ahí a lo que me estoy refiriendo es que si existieran más túneles, más obras subterráneas, medios de transporte utilizando ese espacio, tendríamos una movilidad mucho mejor en el área metropolitana, por ejemplo. Marco Tapia es un gran profesional y quisiera pues preguntarte cómo ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, yo soy ingeniero civil, me gradué en la Universidad de Costa Rica. En la parte académica, bueno, hice una maestría de la Universidad de Costa Rica en la parte de la ingeniería geotécnica, todo lo que tiene que ver con el terreno y eso. Y hice otra maestría también en el Politécnico de Turín en Italia, específicamente sobre túneles y máquinas tuneladoras. Desarrollé mi carrera profesionalmente trabajando en el ICE, en obras de infraestructura, proyectos hidroeléctricos, obras subterráneas también incluidas, ¿verdad? Correcto. Durante 20 años, y desde hace 15 años formo parte de la empresa Geomeca Ingeniería, que es una empresa privada de ingeniería donde hacemos
diseño, supervisión, siempre en temas de obras de infraestructura. Muy bien, en el ICE te tocó estar en cuáles proyectos. Supongo que eran Toro 1 y 2 o cómo era. Empecé en Toro 1 y Toro 2, fueron los primeros proyectos donde estuve involucrado. Y después, bueno, una larga lista de proyectos grandes y pequeños, ¿verdad? Como, por ejemplo, estudios de proyectos como Bajo Caliente o El Encanto, que eran unos proyectos hidroeléctricos de la Compañía de Fuerza y Luz. Pasé por Angostura, en Pirris hice cosas, también un periodo importante en lo que fue el proyecto hidroeléctrico Boruca, que después pasó a llamarse el Diquís. El Diquís, correcto. Que era un proyecto, un enorme proyecto. Ahí me tocó hacer la función de director del proyecto durante varios años. Así que, bueno, son muchos los proyectos grandes y pequeños en los que participamos ahí en el ICE. Bueno, yo puedo recordar que siendo estudiante visitamos la construcción de la casa de máquinas de Toro 2, si no me equivoco. Es una casa de máquinas subterránea. Está construida en subterráneo, en un pozo de 30 metros de profundidad. Sí, estuvimos ahí abajo, cuando incluso no estaba revestido ni nada, era un hueco. Claro, claro. Un hueco, y fue muy impresionante estar ahí. No es la única, la de Pirris también tiene también es así. Esa forma, sí. Bueno, son obras impresionantes que mucha gente ignora que tenemos en el país. Bueno, los túneles correspondientes a conducir las aguas para generar, pero también interesante es ver cómo las casas de máquinas, incluso bajo el nivel del río, tenemos ese tipo de cosas. Pero también, Marco, yo sé que estás ligado a la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. Más bien creo que sos fundador. Entonces, ¿cuál es la historia con la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas? Bueno, la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas, ACROS, se fundó en el 2015. Y luego ya desde el año 2022 está adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Es una asociación sin fines de lucro cuyo propósito es promover el uso del espacio subterráneo. Y además, la asociación representa a Costa Rica en la Asociación Internacional de Túneles, que es como decir así, la asociación que a nivel internacional o global agrupa a todas las organizaciones que trabajan en el tema del espacio subterráneo, de todos los países. Hay 174 países, algo así, en la ITA, que se llama, y Costa Rica es uno de ellos. Y nosotros aquí, la asociación, digamos, hace, por ejemplo, actividades como congresos y seminarios. Cada 2 o 3 años estamos haciendo un congreso que normalmente tiene un alcance regional, ¿verdad? Vienen y participan también profesionales de América o de Europa, con especialistas que también hacen sus aportes, sus presentaciones. Igualmente hacemos cursos, webinars, distintas actividades de formación, y una de las actividades es precisamente la publicación de documentación técnica que sirva como apoyo al desarrollo de este tipo de obras. Bueno, me consta que pues ACROS, la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas, logra reunir, ya entiendo por qué, porque pertenece a esas organizaciones a nivel regional y a nivel mundial, porque me acuerdo de haber asistido por lo menos a 1, si no es que 2 congresos de los que ustedes han organizado. Incluso me tocó hablar sobre el tema del Metro de San José, que ahora podemos hablar un poco de ese tema, y estaba repleto. O sea, cuesta mucho hoy por hoy reunir gente para algún seminario, para algún congreso, ahora que la virtualidad está como en boga. Y en ese momento, y fue hace poco, realmente ver bastantes personas asistiendo a ese congreso. Y algo interesante es que la asociación no es una asociación para ingenieros. Es una asociación abierta a cualquier persona que se interese en el tema de las obras subterráneas. Si es profesional o no, tampoco tiene importancia. Cualquiera se puede asociar en ACROS, y a la vez, al asociarse en ACROS, se hace miembro de la ITA, que es la Asociación Internacional. Así que los invito, aprovecho el espacio. Claro que sí. En el sitio web están los detalles en acrocr.com.
cualquier interesado puede inscribirse. Bueno, antes, y como estábamos hablando, antes de ver propiamente el tema de la guía para el desarrollo de obras subterráneas, lo que tocamos al principio, yo sé que hay algunos túneles secretos en San José, bueno, y otros que no son secretos, y bueno, más bien ya no hay ningún túnel secreto, pero es que se decía que entre la Catedral Metropolitana y la Curia hablar, pero ¿qué otros conoces por ahí? Bueno, en Costa Rica efectivamente hay, digamos que desde la época colonial, ¿verdad? Se construyeron muchas alcantarillas. Hace poco, el año pasado me parece, se descubrió una allí en el centro de Cartago. Eran pequeños túneles, pequeños, pero que permiten que una persona pueda incluso desplazarse ahí, ¿verdad? Servían para manejar el tema de las aguas pluviales y de las aguas negras. En San José hay un buen número también de esos túneles. Yo tuve la oportunidad de entrar en alguno ahí en la cercanía del Ministerio de Salud. De esos hay muchos, ¿verdad? Porque en San José se hizo con esa infraestructura de saneamiento. Sí, no había tuberías y si las hubiera habido, no había un equipo para instalarlas. Es correcto. Había que hacerlas, hacer una bóveda Exactamente. en mampostería, en ladrillo. Sí. Y todavía trabajan. Todavía trabajan, sí. Luego hay otros túneles interesantes, como el que mencionabas entre Catedral y la Curia. Por allá hay alguna foto de eso, que efectivamente servía para facilitar ese traslado. Por ejemplo, en el Museo Nacional, antiguo cuartel Bellavista, sí, hay varios túneles que servían para propósitos militares y también para llegarle a algunas celdas que tenían ahí, siempre con usos militares. Así que tenemos una cierta cantidad de obras subterráneas bastante antiguas. Luego, por supuesto que el ferrocarril al Pacífico y luego el del Atlántico, en ambos hay túneles, ¿verdad? Túneles ferroviarios que ahí estamos hablando finales del siglo XIX, principios del XX. Sí. Esa es la época en que se construyeron y tienen sus túneles. Correcto, pasando en el Atlántico, pasando el pueblo de Peralta, hay un túnel. Uh-huh. No sé cómo fue excavado, cómo fue hecho, pero me imagino que lo iban excavando y iban poniendo mampostería inmediatamente o algo así. Sí, bueno, sobre todo en los boquilles, que son la entrada o salida del túnel, se construía una estructura de mampostería. Pero adentro ya no, ¿verdad? Adentro era la roca por sí misma actuando de manera estable, pero claro, requería buenas condiciones. Si visitas esos túneles hoy en día, te encuentras con eso. En la parte interna no hay un revestimiento. No hay un revestimiento. Sí, nunca los he visto. Es decir, tal vez pasé alguna vez en tren, pero no hay chance no se alcanza a ver, ¿no? De lo que se trata. Te voy a decir que incluso hay uno en Zigzaola, sí, que hecho, es un túnel ferroviario construido para el propósito de la explotación del banano. Ah, correcto. Y actualmente ya no está el tren, pero se sigue utilizando. Interesante. Bueno, y el túnel que tenemos, digo tenemos porque es una institución costarricense de acueductos y alcantarillados que logró, por ejemplo, yo vivo en Curridabat y sé que por gravedad mis aguas negras podrían llegar, que todavía no lo hacen, aunque está la tubería, podrían llegar hasta la planta de tratamiento de... ¿cómo se llama? Los Tajos. De los Tajos. En la Bruca. Entonces hay una parte que está en un túnel hecho con tuneladora. No me acuerdo el diámetro, si era 1 metro, 1,5 metros. Es de 3,20 metros de diámetro. 3,20 metros, sí. Imagínate. El área metropolitana tiene, como decir, 4 subcuencas más o menos paralelas, alargadas. Y entonces la planta de tratamiento se ubica, digamos, en una posición donde por medio de tuberías llegan las aguas negras de las 2 cuencas de la parte norte. Pero las cuencas de la parte sur, la única manera en que las aguas puedan llegar a la planta de tratamiento es a través de este túnel que ya opera desde hace varios años, que es un túnel
de 1.750 metros de longitud, 3,20 metros de diámetro y efectivamente construido con una máquina tuneladora, una máquina para hacer túneles. Y eso es en ciudad, porque pasa debajo de Romoser Sí. y otros lugares. Sí, Entonces ya hay un precedente en este país para quien esté pensando que aquí no se puede. Ya tenemos un túnel bajo propiedades privadas también. correcto. ¿Cómo es ese tema para volver después un toquecito a este proyecto, el tema de los derechos? Me acuerdo que también vos organizaste algo, si no me equivoco, con el licenciado Aldo Milano, si no me Sí, equivoco, sí. para hablar sobre estos temas, ¿verdad? Sí. De derechos. Bueno, en Costa Rica no existe una ley específica para el espacio subterráneo. Lo que se tiene es lo que hay en la ley forestal, ¿verdad? Y básicamente lo único que dice la ley es el subsuelo es del Estado. Pero no se sabe ni cuánto es el subsuelo, ¿verdad? No hay una definición de eso, ni cómo es el uso. Pero sí hay jurisprudencia, es decir, hay análisis y prácticas legales que se han acostumbrado a llevar adelante en el país. Por ejemplo, vamos a resumirlo así. Si vos tenés una propiedad, ¿verdad? Y tenés un proyecto donde vas a utilizar el espacio subterráneo, suponete que vas a hacer una torre de 20 pisos. Y decir, bueno, la cimentación va a ser por medio de pilotes de 20 metros. ¿Okay? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, si después viene el Estado y dice, yo necesito atravesar ahí un túnel debajo de su propiedad, vos le sacas tus planos que están ahí ya registrados en el CEFIA y les decís, yo tengo este proyecto, usted no puede pasar por ahí el túnel. Y entonces el Estado no puede pasar el túnel. Tiene que hacer un desvío. Vos llegaste primero. Pero si vos no tenés ese proyecto demostrable, ¿verdad? Entonces el Estado sí que puede pasar por debajo y no tiene obligación de pagar ninguna servidumbre, ni expropiar, ni nada, simplemente pasa por debajo. El Estado o un concesionario del Estado. Esa es la práctica, digamos, en Costa Rica. Bueno, de todos modos, alguien tiene que tener una responsabilidad a la hora de hacer un túnel de qué tanto puede afectar a una estructura existente, si es una estructura muy pesada, un edificio de 20 pisos o algo así. Yo creo que hay precedentes en otros países donde pues han tenido ya sea que desviar el túnel para evitar edificios muy altos o bien expropiar, ¿verdad? Si ya es mucho la importancia de la obra que se está haciendo. A nivel mundial hay experiencias de muchos tipos, ¿verdad? Experiencias muy exitosas con túneles grandes pasando cerca de obras, tanto como por ejemplo un túnel del AVE, del tren de alta velocidad en España, pasando al lado de la Sagrada Familia. Sí, imagínate. Y con obras monumentales de protección y exitoso, ¿verdad? O casos de colapsos donde se han afectado la superficie del terreno. El año pasado también me parece, hubo, si no recuerdo mal, en Tailandia, por ahí, un túnel que colapsó, hizo un huecarón en la calle, ¿verdad? Con grandes impactos, lo repararon muy rápido y se siguió adelante. Entonces, en el contexto urbano, justamente el principal enfoque a la hora de construir un túnel es la gestión del riesgo. Así es. Y entonces uno de los riesgos importantes es que el túnel, que en el contexto urbano suele estar excavado a poca profundidad, entonces que no se generen daños en la superficie por causa de la excavación del túnel. Entonces, ese elemento te condiciona para que la técnica constructiva permita que no, o sea, impida más bien que ocurran ese tipo de riesgos. Y hay bastante tecnología y generalmente, también fue el caso aquí cuando se construyó el túnel de la IA, se utiliza un sistema de monitoreo muy intenso durante el proceso constructivo. Se miden todas las edificaciones que están en la zona de influencia, se controlan con equipos automatizados en tiempo real,
estaciones totales que son programadas topografía automáticamente, estás hablando. topografía de alta precisión, y se mide todo cuando se construye el túnel en contexto urbano. Muy bien, sí, bueno, yo me acuerdo haber visto algún caso de lo que llamaban megahuecos. En algún país algo pasó, una socavación, y esos son parte de los riesgos que a la hora de hacer una obra subterránea de conducción de aguas, pues deben tomarse en cuenta, supongo yo. Aquí han ocurrido algunas situaciones, sobre todo en proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Lo que pasa es que los túneles hidroeléctricos son en mitad de la montaña. Sí. Entonces, cuando se ha producido un hueco de estos, no se ha afectado nadie. Se ha producido un hueco en la mitad de la montaña y se ha reparado. Pero al menos un par de casos, o tres, te puedo mencionar, donde durante la excavación, hubo digamos que un accidente geológico provocándose un hueco en la superficie. Pero en los tres casos se hicieron reparaciones y tal, y se continuó. Yo supe que en Arenal, hace ya muchos años, tuvieron que revestir con láminas metálicas el túnel por dentro. Sí, pero no se produjo en ese caso un socavón hacia la superficie. Lo que se produjo es una pérdida del agua. Digamos, se rompió el terreno, sí. El agua se filtró y hubo que hacer un blindaje del túnel. Eso pasó por ahí del 78. Por ahí estaba nuevo el proyecto. Estaba entrando en operación, no había empezado a generarse electricidad. Cuando se llenó la primera vez ese túnel, ocurrió ese problema. Sí, eso, bueno, fue un problema que no era tan fácil de resolver porque tenían que vaciar ese lago, ¿verdad? Supongo yo. No se vaciaba el lago. Se cerraba, digamos. Sí, le cerraban la entrada al agua. Sí, eso fue. Sí. Bueno, para los que se vienen conectando a nuestro programa, estamos con el ingeniero Marco Tapia. Lo que nos trae principalmente es la guía para el desarrollo de obras subterráneas de Costa Rica, pero casi que no hemos hablado de la misma porque es tan apasionante y tan interesante el tema de los túneles. Así es. Que hemos venido hablando de eso. Antes de ir a anuncios comerciales, podemos preguntarte cómo nace esta iniciativa de esta guía para el desarrollo de obras subterráneas en Costa Rica. Bueno, durante varios años veíamos la necesidad de utilizar el espacio subterráneo, sobre todo para la movilidad, ¿verdad? Aquí en el contexto del área metropolitana. Ahora hay algunos pasos subterráneos, por ejemplo, en la ruta de circunvalación. El más largo está en Calle Blanco, de 450 metros de longitud. Pero en aquel momento todavía no estaban esos pasos subterráneos y veíamos y seguimos viendo la necesidad de mejorar en ese aspecto. En estos días estuve analizando que hay una correlación entre el Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad?, y la cantidad de kilómetros de túnel. Entonces, para los países de renta media, hay claramente, cuanto más es el PIB, más kilómetros de túnel se han construido por la necesidad. Es decir, si tu país es montañoso como es Costa Rica y sos un país de renta media como es Costa Rica, construís túneles, ni se digan los de renta alta, ¿verdad? Sí. Pero resulta que Costa Rica tiene un único túnel de carretera, que es el túnel Surquí, un túnel de 600 metros de longitud. Entonces se sale de esa correlación, ¿verdad? Estamos fuera. Estamos fuera. Ahora, otros países centroamericanos que tienen PIB más bajo, por lo menos per cápita, ¿tienen más obras? No, tienen menos. Tienen menos. Bueno, sí. Por ahí anda el asunto. Tal vez nuestra correlación centroamericana no es parecida a las otras, no sé. Sí, pareciera que estamos en un límite del PIB a partir del cual se empieza a tomar más conciencia o a utilizar más el espacio subterráneo.
pareciera. Ese dato que estás dando es muy interesante. No quiere decir, y no quiero que la gente entienda que don Marco está diciendo que tenemos que hacer más túneles para tener mejor PIB, sino que es algo que se acompaña de cuando una sociedad está produciendo, ve la necesidad de más obras subterráneas y de conectarse y tener una vialidad o un transporte público de mayor efectividad. Pongámoslo al revés, tal vez, ¿verdad? Si tu topografía es montañosa, como en la nuestra, Sí. necesitas túneles. Para poder hacerlos necesitas que tu PIB, ¿verdad?, sea suficiente para poder impulsar la construcción de túneles. Nosotros estamos en un nivel donde debería poder hacerse, pero ahí ya entramos en el ámbito del concepto que existe hacia las obras subterráneas, que hay muchos mitos. Uno clarísimo es, la obra subterránea es demasiado cara. Eso lo vamos a hablar ahora. Por el momento vamos a ir entonces a nuestra cápsula técnica. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. Cuando escuchamos la palabra regulación, muchas veces pensamos en trámites o restricciones. Sin embargo, en ingeniería, una buena regulación es, sobre todo, una herramienta para construir mejor. Las guías técnicas reúnen el conocimiento acumulado de expertos, las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y las mejores prácticas internacionales. Su propósito no es limitar la innovación, sino reducir riesgos, mejorar la calidad, aumentar la seguridad y optimizar el uso de los recursos. Los países que han logrado desarrollar infraestructura de clase mundial no lo hicieron improvisando, lo hicieron estableciendo estándares claros que permiten que cada nuevo proyecto aproveche la experiencia de las anteriores. Porque al final, los mejores proyectos no dependen únicamente del talento de quienes los construyen, sino también de las buenas prácticas que orientan cada decisión. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Es hora de compartir, de dar y recibir, de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece. De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos. Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos. Compartamos los buenos momentos. Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. Estamos de vuelta en esta tarde. Hoy tenemos al ingeniero Marco Tapia invitado y estamos hablando principalmente de la guía para el desarrollo de obras subterráneas, que es una herramienta muy importante en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Y no dudo que será cada día más importante porque cada día se requieren más obras subterráneas. Para generar esta guía, ¿cuáles fueron las instituciones u organizaciones que estuvieron involucradas, Marco? Bueno, la guía subterránea surge, digamos, de ACRO, de la Asociación de Obras Subterráneas, pero es sin duda el patrocinio, el auspicio del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica el que permite su realización. La guía es un documento, además, que es un documento publicado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Digamos que el techo que cubre a la guía ese es el Colegio Federado, ¿verdad? Pero ella ha sido impulsada por la Asociación de Obras Subterráneas y
el Colegio de Ingenieros Civiles. Para hacer esta guía, además contamos con la revisión de unos expertos internacionales. Por ejemplo, el doctor Nicola Della Valle, que es un ingeniero italiano que radica en Barcelona, experto en túneles. Y también el ingeniero Alexandre Gómez, que es un experto brasileño que radica en Nueva Zelanda. Entonces, la guía se construyó, por ejemplo, basándonos en la revisión de más de 20 normativas a nivel internacional para el desarrollo de obras subterráneas. Entonces, recoge realmente las mejores prácticas que actualmente se aplican en el desarrollo de estas obras. Ahora, deberíamos hacer, creo yo, y me vas a aclarar, una diferencia entre lo que es un código, algo así como el Código Sísmico de Costa Rica, que también es una obra del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que empezó desde 1974 y a través de los años ha tenido diferentes versiones actualizadas y una guía. ¿Cómo es la cosa? Bueno, es muy sencillo. El código es es una ley, ¿verdad? El código es una ley de la República. Ley, de acatamiento obligatorio. De acatamiento obligatorio a todos los ciudadanos, a todos los habitantes del país. En cambio, la guía de obras subterráneas es un documento que sirve para orientar a las personas que se involucran en el desarrollo de estas obras, que dicho sea de paso, no son solo, no entran aquí solamente las disciplinas de la ingeniería. O sea, un túnel implica ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, industriales, de materiales, por ejemplo, pero también implica psicólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos, o sea, hay muchas disciplinas que se involucran. Es una obra compleja, interdisciplinaria. Así es. Y en este caso es una guía, quiere decir que no estás obligado a seguirla, ¿verdad? Lo que pasa es que si vos tenés como referencia un documento que está basado en las mejores prácticas internacionales, cualquiera puede contrastar cómo está tu túnel con lo que dice ese documento. Ejemplo, hice un ejercicio recientemente para ver justamente este paso subterráneo en Calle Blancos, ¿verdad? Un paso de 450 metros, un túnel de 450 metros de longitud. Que fue, digamos, excavado a cielo abierto, por así decirlo. Como si fuera meter una tubería, ¿verdad? Se hace un hueco, se hace la estructura y se vuelve a tapar. Sí, así es. Así se realizó, pero sigue siendo un túnel. Y por ejemplo, este túnel debería estar equipado con algunas cositas adicionales, como por ejemplo, sistema de control de incendios, ¿verdad? Que no tiene ese equipamiento. En este momento. En este momento. No fue el túnel, aclaremos, no fue construido bajo las sugerencias o expectativas de esta guía. Pero si quisiéramos elevar el nivel de seguridad en ese túnel, tendríamos que agregar algunos equipamientos. Quiere decir que esperamos que en el futuro la guía pueda ser aplicada en el desarrollo de nuevas obras, aunque no sea de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Pero claro. Para serte sincero, lo primero que surgió a lo interno del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el momento en que iba a ser aprobada la guía, nos preguntaron, ¿por qué es una guía y no es un código? Ajá. Y bueno, básicamente la respuesta es que lo más importante es que se empiece a trabajar con esos estándares antes de imponer la normativa, ¿verdad? Porque ahora viene un proceso donde se empieza a utilizar la guía, surgen dudas, surgen recomendaciones, surgen críticas, que es importante recoger para mejorar el documento. Entonces, cuando ya eventualmente se pueda convertir en una normativa, en un reglamento, por ejemplo, entonces sí que ya va a incorporar una práctica. De manera que es como estratégico, primero, que nuestra cultura de ingeniería en el país asuma los alcances de la guía y ya después vendrá una normativa específica. Sí, hay que, pues, someterlo a la prueba de la práctica, ¿verdad? Correcto, y ver sí. qué de las cosas pueden mejorarse, si es que hay que hacerlo, o cualquier otra modificación para ir caminando con respecto a eso.
y cuando haya todavía más obras de este tipo, pues debería ya deberíamos tener un código, ¿verdad? ¿Qué tipo de obras es las que cubre esta guía? Bueno, ante esa pregunta te digo una cosa. La guía tiene varias partes. En aquella parte que es más dirigida a establecer recomendaciones, está enfocada en túneles viales, túneles para automóviles. Para automóviles. Sí, como el túnel Surquí, por ejemplo, o estos pasos debajo de circunvalación, son túneles viales. Pero también incluye túneles ferroviarios, incluye, por ejemplo, los túneles falsos, que se han mencionado como una posible solución en algunas carreteras de montaña, como la Ruta 32. Sí, que en un principio pues, son obras que no son necesariamente subterráneas, pero terminarán siéndolo posteriormente. Sí, efectivamente, que se utilizan como un túnel normal, ¿verdad? Entonces hay un capítulo en la guía sobre esas obras. También hay un capítulo dedicado al sistema de transporte masivo de personas, lo que se conoce como un metro, ¿verdad? Y se establecen ahí algunos criterios para desarrollar la factibilidad de los estudios para eventualmente un metro en el área metropolitana. Hay obras que no están en la guía, por ejemplo, túneles de conducción de agua a presión o de conducción de agua en general, estos túneles hidráulicos. En las versiones originales estaba, pero decidimos sacarlo y probablemente vendrá un documento específico para eso en el futuro cercano, para enfocarnos en el tema de la vialidad. Bueno, yo recuerdo haber participado en una ocasión sobre la construcción de lo que llaman un sifón de agua, pues es agua a presión. Entonces me imagino que debería haber estado ese capítulo que no quisieron poner después, también para los famosos sifones estos. En proyectos hidroeléctricos a veces que se requiere llevar agua de un punto a otro y pues hay una depresión y entonces hay que pasarlo de alguna manera. Vienen algunos túneles hidráulicos, por ejemplo los del proyecto Orosi 2, también de la IA, que va a ampliar el sistema del acueducto del área metropolitana. Y ahí hay un par de túneles de tamaño importante. Pero eso vendrá, sin duda vendrá, porque incluso te digo que el capítulo ya está redactado, pero se publicará oportunamente. Posteriormente. Entonces, la guía está más enfocada a temas de movilidad. Otro tema que se tocan marginalmente es el de los sótanos, que es un tema muy importante. Pero sabemos que hay un grupo de profesionales desarrollando este aspecto de lo que es todo el sistema, por ejemplo, de cómo se gestiona el soporte de una excavación profunda vertical, como puede ser ya cuando construís, por ejemplo, un edificio alto, normalmente estamos hablando de 3 o 4 niveles de sótano. Sí. O sea que te estás metiendo en el terreno profundidades que bien pueden andar entre 10 y 15 metros y normalmente con el requerimiento de que las paredes sean verticales, entonces se requieren sistemas de soporte, pero eso no está desarrollado en esta guía. Nos hemos enfocado específicamente en el tema de la movilidad. Probablemente en el futuro hagamos también algo respecto de eso, pero no ahora. Bueno, casualmente estaba viendo hoy un trabajo de recopilación histórica sobre la construcción de la Plaza de la Cultura, hecha por un amigo mío, Alfonso Campos, y aparecen unas fotografías donde pues, las paredes son muy inclinadas, porque tal vez, bueno, supongo que sí existía la tecnología, pero no quisieron entrarle muy de lleno a lo que se usa ahora, que son excavaciones totalmente verticales, en colindancia. Claro, y además ahí en la Plaza de la Cultura estás hablando de una excavación al lado del Teatro Nacional, Sí, ¿verdad? Una obra que es un tesoro cultural. Entonces, ahí efectivamente la excavación es con paredes inclinadas en la Plaza de la Cultura, se usó de esa manera, pero sí se usaron anclajes en aquel momento. Ahora ha evolucionado la técnica y la tecnología y es totalmente normal y usual hacer esas excavaciones
con las paredes verticales. Y pegado a la calle, bueno, o a donde el retiro lo permita. Exacto. Eso me lleva a recordar, bueno, por dicha tengo buen tiempo, un trabajo tuyo, Marco, y la gente debe saber que, bueno, a Marco yo lo conocí cuando era asistente de la materia de gráfica, que era terrible en aquellos años. El profesor era el ingeniero Fernando Rojas, el recordado, el Sordo Rojas. Que Dios goce. Que Dios goce, y además aprendimos mucho de él, muchísimo. Y Marco era el asistente que tenía que calificar las tareas y no sé qué otras cosas. Pero posteriormente nos reunimos de nuevo porque yo estuve muy metido en el tema y todavía está la potencialidad de continuar con el tema del metro de San José. Y Marco era una persona que había hecho ciertos estudios ya sobre eso, e incluso había un estudio de riesgos sobre el metro de San José, pensando un metro que fuera de este a oeste en aquel momento. Sí. Era que salía como de Curry, terminaba por ahí por la embajada americana, era un este-oeste. Correcto. Y me acuerdo que una de las cosas, por eso me estoy acordando, que se tomaba en cuenta era que pasaba la pura par del Teatro Nacional y se tomaba el cuidado de mencionarlo y de ver qué cosas podían estar pasando en el tipo de terreno que había, que eran principalmente lo que tenemos ahí es arcillas, lahares, cenizas, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, sí. Bueno, y hace poco hicimos una tesis en la maestría de la Universidad de Costa Rica para evaluar específicamente las deformaciones de lo que sería el túnel del metro en el caso del Teatro Nacional. Con todo detalle, ¿verdad? Con información de detalle, análisis numéricos. Y bueno, ese, por ejemplo, es una obra que no se va a ver afectada. Básicamente por una razón. La avenida Segunda es muy ancha. Sí. Y al nivel donde iría el túnel, a la profundidad en que iría el túnel, no influye básicamente, no afecta negativamente al Teatro Nacional. Así que esa es una condición favorable. Claro que esa es para la línea este-oeste. No, pero de todos modos, perdona que te interrumpa ahí, aunque era norte-sur, la línea que estábamos pensando como línea 1, y eso era porque combinaba con el tren actual, que es básicamente este-oeste, de todos modos, el entronque, por así decirlo, entre todas las líneas era en la avenida Segunda. Aunque era norte-sur, ese tramo sí era este-oeste, entonces sí vale la pena estudiar, y que dicha que lo han hecho, me gustaría revisar ese estudio de la Universidad de Costa Rica. Vos estás dando clases en el Tecnológico, si no me equivoco. En el Tecnológico, sí, ahí damos un curso que se llama Geología Aplicada. Geología Aplicada. Y en la maestría de Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica también ahí damos el curso de obras subterráneas y otro que se llama Mecánica de Rocas, que son parte de los cursos de la maestría de Ingeniería. Pero te iba a decir que efectivamente el metro que hay que hacer y que San José necesita sin duda, tiene que hacerse primero complementando el tren, ¿verdad? El tren es el proyecto que va adelantado y que tiene un trazado este-oeste, pero no cumple no satisface, digamos, todas las necesidades que hay. Entonces, una primera línea sin duda de un metro tendría que ser norte-sur, aproximadamente, ¿verdad? Por ejemplo, una que yo sé que ustedes habían estudiado, que es entre Desamparados y Guadalupe. Sí, correcto. ¿Verdad? Y que tenga sus intercambios con el tren. Es decir, estamos claros que se requiere evaluar todo el sistema de transporte como un todo, y viendo bien las interacciones, los intercambios entre los distintos modos de transporte, pero un metro se requiere en primera instancia como norte-sur y luego reforzando, digamos, posteriormente también en esa dirección este-oeste. Es correcto. Bueno, siempre ha tenido prioridad la modernización del tren usando el derecho de vía actual. Desde los tiempos de don Miguel Carabaguías, que Dios goce también, gran amigo, pero nunca me pude poner muy de acuerdo con él.
porque él siempre le tiraba mucho a que el tren, y y el metro no, ¿verdad? Eso es algo que ahorita vamos a conversar. Y dijimos, bueno, el tren tiene prioridad y ha tenido prioridad desde hace, no te miento, nosotros estábamos hablando de este tema en el 2013, más o menos, o sea, hace 13 años ya. Y siempre tenía prioridad el tren y desgraciadamente por alguna razón no camina. Yo espero que esta vez, pues porque la vez pasada ya había un financiamiento aprobado, que el famoso tren de Claudia, que así le llamaban, pues al final de cuentas no, y bueno, ahora viene el otro, todos deseamos que se haga. Supuestamente ya aprobaron el financiamiento también de este otro. Vamos a ver, entonces ojalá ya ahora, sea lo que sea, no venga alguien a decir que esto no es lo que funciona, porque siempre va a ser 1000 veces mejor cualquier proyecto que se haga que lo que tenemos hoy, que es un derecho de vía muy interesante, que en su momento fue fantástico, ¿verdad? Incluso había carga que se bajaba en la estación al Atlántico, incluso había aduanas enormes para la época, o sea, todo lo hacíamos muy bien, teníamos un tren, estamos hablando de obras subterráneas y es lo que termino hablando yo. No importa, pero Max, teníamos porque... un tren que juntaba el Atlántico con el Pacífico. Así es. ¿Qué es este país que hace esto? Claro, pero bueno, precisamente hablando del tren, el tren también necesita obras subterráneas. Yo creo que sí, claro. Por ejemplo, la conexión entre San José y Cartago, para no irnos muy lejos, se vería enormemente favorecida en términos de los niveles de operación si existiera un paso subterráneo por debajo del Ochomogo. Porque actualmente el tren tiene que subir una cuesta importante para llegar arriba de Ochomogo y luego bajar. Es decir, se necesitan equipamientos muy potentes. Mejoraría mucho la capacidad si se hiciera una conexión subterránea para el tren. Y eso no quita, digamos, que no se necesiten también el metro, ¿verdad? El metro sin duda se necesita y el tren también, ambas cosas. Es decir, eso tiene que ir en una progresión, pero no podemos rechazar ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Tiene que ir en una progresión. Ahí alguien en su carro va manejando en este momento y escuchó esto del túnel bajo Ochomogo y alguien dijo, ¿qué es esa locura? Pero realmente los costarricenses tenemos que ponernos a hacer ciertos numeritos en términos de energía. Solamente, bueno, yo sé eso que hablabas de la potencia de los equipos y no solo eso, yo creo que incluso los que saben más de temas ferroviarios tienen que tirar un poquito de arena en los rieles para que no resbalen. Si a alguien se le ocurre untar un poco de manteca en esos rieles, el tren se va para atrás, ¿verdad? En todo caso, en términos de energía, la energía que se consume para efectos de subir y luego bajar, lo podemos hacer unos números y podemos comprobar que en pocos años se paga solo una obra de estas. Sí. No, y precisamente estás tocando un tema importante porque hace un rato decía que uno de los mitos que existe sobre los túneles y las obras subterráneas es que son muy caros. Pero cuando uno dice eso, está pensando solamente en el costo de la inversión inicial. Pero cuando se evalúa este tipo de proyectos, considerando toda su vida útil, que es muy larga, en Europa, por ejemplo, los túneles viales y ferroviarios se diseñan para una vida útil de 120 años, cuando ya consideras todos los costos y beneficios, los costos de operación y mantenimiento, y a lo largo de todo ese periodo, obtenés resultados muy favorables en evaluación económica. Si te fijas solamente en el costo inicial, entonces la gente dice es mucha plata, ¿de dónde la vamos a sacar? Pero si consideras todo lo que cuesta y los beneficios que tenés a lo largo del tiempo, te das cuenta de que vale la pena esa inversión. Y de todas maneras, no sé, por poner un ejemplo, ¿cuánto costó el proyecto hidroeléctrico Reventazón? Costó más de $1.500 millones. Mucha plata, ¿verdad? Sí, pareciera mucha plata. ¿Pero por qué se hace? Porque hay una evaluación que considera también los beneficios en el largo plazo. Claro, así es. Desafortunadamente aquí se han tomado a veces decisiones como por ejemplo la propuesta de un túnel vial que conecta la Rotonda de Garantías Sociales con la carretera Florencio del Castillo
Es decir, circunvalación con la carretera de Cartago, Sí. ¿verdad? Por medio de túneles. Se descartó eso porque el proyecto original que se planteó a principios de este siglo, se pensaba que costaba $80 millones. Por ahí del 2010 se hizo un estudio de prefactibilidad para el Consejo Nacional de Concesiones y se determinó que se necesitaban 3 carriles para un lado y 3 carriles para el otro. Por lo tanto, ya no era un solo túnel, había que hacer 2 túneles paralelos. Y el costo pasó de aquellos 80 a $226 millones. Entonces, los ministros de Transporte han dicho, no, es mucha plata, ¿verdad? Pero ese eslogan de es mucha plata o es muy caro, no está considerando la vida útil de la obra. Y entonces, ese es un proyecto que sería importante de realizarse, te evita un tema muy serio, muy relevante, que es el de las expropiaciones, y digamos que se ve perjudicado por la mala práctica de evaluar el proyecto basado solamente en el costo de la inversión inicial. Bueno, eso que estás diciendo es tremendamente importante para nosotros, los costarricenses, para un político o para incluso personas que están ligadas al análisis técnico. Es muy fácil descartar un proyecto diciendo que es enormemente caro, que eso es impagable, etcétera, etcétera, y eso convence a cualquiera rápidamente, ¿verdad? Pero nosotros, los costarricenses, debemos de ser visionarios y debemos hacer ciertos números de qué beneficios trae un proyecto X, como lo es. Yo he estado acostumbrado a recibir muchas críticas con el tema del metro, que es facilísimo descartarlo porque eso es carísimo, eso es impagable, etcétera, etcétera, y ya la gente hace caso y además comparan un proyecto con otro, cosa que más bien era complementario. Pero los beneficios que trae un proyecto se pueden incluso, no es que estamos hablando paja, porque se pueden cuantificar. Se pueden cuantificar y se puede demostrar que eso es lo mejor, y a largo plazo y mediano plazo, un proyecto de estos se paga solo y genera desarrollo. Así ¿verdad? es. Nuestra falta de competitividad muchas veces proviene de nuestra falta de movilidad. Y lo vivimos todos los días y nos quejamos todos los días. ¿Por qué? Porque estamos pagando un precio altísimo, y el precio que estamos pagando es con nuestra propia vida. Y solo tenemos una, y se va, y se acaba, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante de evaluar. Vale la pena hacer esfuerzos para mejorar la movilidad, incluso entonces utilizando obras subterráneas. Este famoso túnel entre el final de la Florencio de Castillo y lo que es ahora la rotonda de las garantías sociales. Antes era mucho más fácil, ahora cada día se pone más complicado, Claro. pero hay que hacerlo. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque nos da miedo, nos da decir que es carísimo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, estamos fregados. Sí. Otro mito que existe es que en Costa Rica tiembla mucho. Y les voy a dar un ejemplo muy reciente. Hace 2 semanas en Venezuela hubo un doble terremoto de gran magnitud con proporciones terribles, más de 4.000 muertos. Terrible. Ok, vayan a preguntar si el metro de Caracas tuvo algún daño, que es un metro subterráneo. No, porque más bien las obras subterráneas se comportan mejor cuando hay el sismo. Básicamente, para simplificarlo, ¿verdad? Porque el túnel se mueve junto con el terreno. En la superficie ocurren daños porque el terreno se mueve de una forma y la estructura de otra. Y eso provoca que hayan deformaciones que afectan la estructura, el edificio, o la estructura que sea. En el caso del túnel, se mueve solidariamente con el terreno. Así es. Y eso evita que ocurran daños. Y hay numerosísimos ejemplos de eso, ¿verdad? Cuando hubo hace unos años el terremoto de 9 de magnitud en Chile, En Santiago, sí. el metro siguió operando. Lo pararon por prevención y a las horas ya volvió a funcionar, porque no hubo daños prácticamente. Entonces, ese es otro mito que hay que quitarse. En Costa Rica se pueden hacer obras subterráneas, existe la técnica, existen las personas, existe todas las condiciones para que se pueda hacer.
Eso es así, Marco. Realmente creo que la gente ha tenido una pincelada en este programa sobre este tema de las obras subterráneas y los beneficios al abrir nuevos espacios y nuevos canales de comunicación que esto nos aportaría. Desgraciadamente el tiempo vuela y bueno, esto ha sido una herramienta para los proyectos. No estamos hablando de un proyecto en específico, pero ha sido enriquecedora esta conversación, Marco, y te agradezco mucho el que hayas venido. Con mucho gusto, muchas gracias. Esperemos que se repita para cualquier otro tema de los tuyos. Y bueno, esto fue Proyectos con Max Umaña. Yo soy Max Umaña y nos vemos el próximo sábado con otro proyecto más. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Informate y opina al 8666-8916, el WhatsApp